Bueno, pues estamos con Lilian Borges Saig. Es un placer, Lilian, tenerte con nosotros. Estás en Phoenix, en Arizona. Sí, yo estoy en Phoenix, Arizona. Vi de Brasil hace 18 años. Me mudé aquí para Arizona. Viví ahí en Brasil, tenía mi oficina, mi práctica clínica y también enseñaba allá en el Instituto Milton Erickson de Belo Horizonte. Y también tenía una clínica de psicoterapia breve y ahí enseñábamos y dábamos supervisión y los alumnos veían a los pacientes que la clínica los tenía. Entonces, antes de mudarme para los Estados Unidos, ya tenía 10 años de práctica y de enseñar. Ahí cuando me mudé a los Estados Unidos con mi hija, nos empecé a trabajar y a enseñar en el instituto, en la Fundación Milton Erickson. Bueno, y tienes además un español muy bueno. ¿Dónde aprendiste español? No pienso que mi español es bueno, pero gracias. Es que, bueno, aprendí aquí porque mucha gente en Arizona habla español y español es muy parecido con el portugués. A veces me trae Claro. problemas porque son muy parecidos. Pero fue ahí tomando clases a aprender con mis amigas de México, con Tere, con otras amigas aquí que hablan español. Pero hay una necesidad muy grande de profesionales aquí en Arizona que hablan español, que dan psicoterapia para población hispana. Entonces doy psicoterapia para brasileños, personas que hablan portugués, español y por supuesto en inglés. Y bueno, fue como que una necesidad de donde vivo, pero también una necesidad para adaptarme, para hacer mi práctica aquí en Arizona. Bien, y además, por lo que sé, eres una mujer muy ecléctica en cuanto a la terapia, terapia cognitivo-conductual, terapia de pareja, hipnosis, mindfulness. Realmente creo que buscas sobre todo lo que funciona, ¿no es así? Es decir, parece que más que una teoría general, te interesa lo que funciona. Exactamente, Isidro. Muy interesante porque yo pienso que esta es mi marca en realidad, porque yo soy muy curiosa. Quiero aprender, quiero ayudar a las personas, quiero hacerlo como Václavek decía, que el problema no es, el problema es que el paciente está en psicoterapia, pero el problema es sacarlo de psicoterapia. Entonces, lo más breve y lo más eficiente posible. Entonces, es que en mi curiosidad, en mi de aprender las cosas, yo yo busco adaptar la hipnosis a los métodos que yo estoy aprendiendo. Es como que para mí la hipnosis es aprender a dar ¿cómo se llama? Una inyección, shot, Ujú. una inyección. Bueno, cualquier uno puede aprender a hacerlo, pero la medicina que uno va a poner dentro de la inyección es que el tratamiento es que toma tiempo, es que uno va a depender si tú eres un psicoanalista, va a hacer una hipnoanálisis. Si trabajas con terapia conductual, entonces la hipnosis va a ser utilizada con esta meta, con este objetivo. Entonces, yo busco estar adaptando a mis pacientes. Por ejemplo, si veo la pareja, tengo aquí métodos de trabajar con parejas y busco adaptar la hipnosis para mi objetivo, mi método. Entonces, siempre me estuve muy impresionada, muy
me gustó mucho la utilización ericksoniana. La utilización ericksoniana fue una de las cosas que Erickson traje para la psicoterapia, para la hipnosis moderna, fue la utilizar lo que el paciente está trayendo. Utilizar sus creencias, su comportamiento, sus síntomas, sus palabras y para individualizar el tratamiento. Entonces, es como el terapeuta está ahí buscando lo que el paciente está trayendo para utilizar, para poder añadir en el tratamiento para individualizarlo. Entonces, estoy aquí siempre buscando lo que el paciente me está trayendo y a ver cuáles son los métodos que van a ser mejores para ellos. Claro, yo creo que estás de acuerdo conmigo, Lilian, en que cada tratamiento es totalmente distinto. Es como una aventura en la que el terapeuta y el paciente se meten y vamos encontrando por el camino soluciones. Pero me parece muy interesante lo que dices, más que tener un esquema rígido previo, utilizar la utilización, valga la redundancia, utilizar la utilización de Erickson y bueno, y utilizar pues en gran parte también todo lo que pones que estás empleando, la terapia cognitivo-conductual, la indirectividad de la hipnosis ericksoniana. Y en tu opinión, yo sé que esta es una pregunta difícil, pero en tu opinión, ¿cómo definirías la hipnosis? ¿Cuál sería tu definición? La hipnosis para mí es un estado alterado de atención. Es cuando pones su atención en un punto, un estímulo, puede ser un sonido, la voz del hipnoterapeuta, puede ser en un baile, lo que sea, religioso, poniendo la atención y fijando tu atención en un punto, en un estímulo, después de un tiempo, la persona va a estar en un estado que no es un estado de vigilia, en un estado de sueño, en un estado que llamamos de trance. Un estado donde la persona vaya quizás sentir que el tiempo pasó muy rápido o muy despacio. Vaya a estar ahí sintiendo las cosas y experienciando las cosas de una manera diferente. Entonces, Sí, perdona, un trance en el que estarás de acuerdo conmigo que también el terapeuta entra en el trance. El por paciente supuesto. tiene un trance y el terapeuta el suyo, claro. Exactamente. Pero esto es parte, en mi entendimiento, es parte de la utilización. Para que el paciente, para que el terapeuta pueda utilizar las cosas, él necesita estar en este trance, estar Eso en es. este espacio donde las cosas no están a llevarme. Yo estoy aquí atento, estoy presente contigo y estoy a ver cuál es si yo estoy aquí presente, yo voy a ver cuál es la respuesta que el paciente va a me dar. Él va a saber el tratamiento cierto para él. Entonces, estar aquí en el momento presente, es casi como si fuera una meditación, estar aquí completamente presente. Es muy interesante porque yo uso, a veces los pacientes o a veces mis alumnos me preguntan cuál es la diferencia entre meditación y hipnosis. Yo pasé mucho, fui algunas veces a India y pasé algunas veces, meses ahí a estar en workshops o en India a meditar con los indianos. Y aprendí mucho y vi mucha similaridad con la hipnosis y las meditaciones, que te llevan a un estado más profundo de contacto con el self, con nuestro ser, ser con ese
mayúsculo, Sí. con ese, ¿no? Con esta parte de nosotros que es más sabia, que el doctor Erickson llamaba del inconsciente. Entonces, llevar esta parte que nos lleva a una relación diferente con nuestros pensamientos, una relación diferente con, al invés de cambiarlas, nos lleva a una aceptación, una compasión. Entonces, a veces uso muchas técnicas de meditación zen, de meditación hinduista que ahí aprendí con métodos de hipnosis, de autohipnosis, todas con este intuito bueno, ¿cuál es la meta? Es la meta de ayudar al paciente de superar el dolor, de superar la depresión, cambiar las creencias, tener menos conflicto en la pareja, cuál es mi meta con este paciente. Y ahí a ver cuáles son es mejor una autohipnosis, es mejor una hipnosis para cambiar ahí las creencias, o es simplemente una meditación que va a ayudarles a tener tener un distanciamiento, tener un desapego de las cosas, que no hay aceptación, no hay ahí una esperanza de lo que está pasando. Entonces, en realidad, mi marca es ser ecléctica, es estar ahí presente y escuchar y ver qué el paciente necesita en cada momento. Bueno, como tú sabes, en nuestra sociedad en hipnológica o sociedad hipnológica científica, somos eclécticos en cuanto al uso de la hipnosis, pero también eclécticos, y compartimos contigo eso que dices, porque al final pues parece que todas las terapias tienen una parte de la verdad, ¿no? Y está muy bien porque además nos has hablado de ese self o de ese ser profundo que muchas veces en la terapia como que se olvida, pero que en realidad no en terapia ericksoniana, porque yo creo que el doctor Erickson efectivamente estaba muy interesado también en esa sabiduría interior, pero hay veces, como la sabiduría interna que maneja nuestra amiga Teresa Robles, pero hay veces que se olvida eso un poco, hay veces que en las terapias se olvida la sabiduría interior, y veo que efectivamente no es tu caso, que tú la tienes muy, muy presente. Dime una cosa, Lilian, ¿tú también haces autohipnosis para ti misma? Ah, sí, siempre uso. Es interesante, Isidro. Estaba a escribir esto en el capítulo que estoy escribiendo para tu libro de hipnosis para el manejo del dolor. Y me acordé, interesante que no me acordaba de esto hacía mucho tiempo. Me acuerdo del primero curso que aprendí de hipnosis. Hay una parte de hipnosis para el manejo del dolor. Y entonces el maestro estaba ahí a enseñar, yo estaba a buscar simplemente aprender la técnica, que era una técnica de poner la atención donde está el dolor, y pensar ahí que hay una burbuja alrededor del dolor, y después ver que la burbuja salió de tu cuerpo y sacó el dolor, y la burbuja se explotó. Bueno, estoy ahí, yo tenía un dolor de cabeza y hizo la técnica, y al final el dolor de cabeza se fue completamente. Yo me quedé así. Bueno, era una joven terapista o terapeuta en Brasil y estaba ahí a aprender hipnosis. No sabía todo el potencial de hipnosis. Entonces me encantó y empecé a usar, siempre a enseñar todos que podía sobre la hipnosis con el manejo del dolor. Entonces uso siempre conmigo para no solamente dolores, pero me acuerdo una cirugía que hice de, de, ah, de intestino,
Y ahí me quedaba en el hospital y no, en cuanto mi intestino no funcionaba nuevamente, no podía salir del hospital y hacía 4 días que ahí estaba. Y, y después que salí un poquito de la anestesia y todo, empecé a hablar con mi cuerpo. Empecé a hablar con mi cuerpo y decir, bueno, tú tienes que funcionar ahora. Y empecé a acordarme de todas las comidas que me gustaban. Empecé a acordarme de comer las comidas, de estar comiendo y mi cuerpo funcionando nuevamente. Al final del día, ellos me dejaron salir del hospital. Mi cuerpo empezó. Entonces, tengo muchos ejemplos de esto. Y yo pienso que esto viene de mi fascinación con cómo usar la hipnosis, que es una técnica, un método de cuerpo-mente. Los dos no están separados. Entonces, es de mis clases de hipnosis médica en la Fundación Milton Erickson y también de hipnosis médica y psicología médica que yo enseñaba en una universidad de medicina naturopática aquí local de Phoenix. Y entonces siempre estoy ahí a buscar cómo utilizar la hipnosis para el manejo de los síntomas, para mejorar los intestinos irritables, para mejorar las dolores gástricas o dolores crónicos, porque yo pienso que a la hipnosis para el dolor no hay método mejor que hipnosis, especialmente para algunos tipos de dolor. Si el paciente no mejora completamente o el manejo disminuye mucho las medicinas que toma y puedes preparar los pacientes para cirugía. Me acuerdo una amiga que iba a hacer cirugía de rodillas, hacer uno de las 2 rodillas al mismo tiempo. Y la forma que ella supo de prepararse para su cirugía es ir en YouTube y ver videos de la cirugía. Y ella quería saber qué los médicos iban a hacer con su cuerpo. Por supuesto que después de ver los videos, ella estaba ahí con mucha ansiedad. Y es una amiga muy querida aquí y le dije, bueno, venga, vamos a usar la hipnosis y tú vas a sentirte mejor. Bueno, con la hipnosis, una de las cosas que yo digo a mis pacientes, a mis alumnos, es que una de las cosas que estamos a buscar es cambiar las historias que la persona cuenta sobre el dolor. Y entonces, para mi amiga, las historias eran las imágenes que ella tenía ahí en su mente. Entonces, teníamos que cambiar estas imágenes. Entonces, una de las cosas que hicimos es que ella ya sabía, ya había a ella estar ahí en el hospital y entonces podía ver que los médicos estaban a nacer con su cuerpo. Entonces ella podía dejarlos y estar ahí en el canto, estar en la sala, lejos, con su equipo espiritual y saber que todo va a pasar bien, porque ella ya sabía lo que hacía. Entonces, hacer esta disociación cambió la forma que ella veía lo que iba a pasar con ella. Y hicimos otras 2 par de sesiones, pero con esta primera sesión ella ya sintió, ya estaba preparada para la cirugía en realidad. Ajá. Muy bien. Y háblanos un poco más, por favor, de tu capítulo, ese capítulo para el próximo libro que se publicará en febrero o marzo. Cuéntanos, ¿qué vas a poner en ese libro? ¿Cómo se titula el capítulo? Bueno, me gusta, yo estoy aquí
poco ainda buscando el título, pero ya te mandé un título que es la ansiedad y el dolor. Yo Eso es. recibo muchos pacientes de la Mayo Clinic, la Clínico Mayo, y también de otras clínicas del dolor aquí en Phoenix. De pacientes que por su ansiedad los doctores no pueden tratar. Ya Ujú. están ahí o tienen el síndrome de dolor crónico, o tienen una ansiedad generalizada, o están hace mucho tiempo sin saber lo que tienen, entonces van de doctor a doctor y sin un tratamiento que resulte que disminuya el dolor. Entonces ya vienen desesperados, vienen en realidad con mucha ansiedad. Entonces, ¿cómo manejar el dolor cuando el paciente tiene mucha ansiedad? Y ahí está casi como una resistencia al tratamiento. Entonces, busco traer esta distinción entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es evitable, es opcional. Que el sufrimiento son todas las historias que el paciente y las creencias que el paciente le cuenta a sí mismo sobre el dolor. Que no va a poder, que no va a tener un tratamiento, que va a estar siempre así. Entonces, estas historias. Y la hipnosis es usada para el manejo físico del dolor, el síntoma, y también para cambiar estas historias de una manera a veces indirecta, con metáforas, con cuentos, con bromas a veces que hago, conjugar, pero también haciendo motivando muchas veces a los pacientes a hacer lo que necesitan hacer. Entonces es también a cambiar los comportamientos, porque a veces uno tiene comportamientos que ahí mantienen el dolor, de no Exacto. salir, de no hacer nada, de estar Exacto. ahí. Entonces, de evitar a lo máximo las cosas que van a traer más dolor. Entonces, esto que voy a buscar a tratar en mi capítulo, hablar un poquito de la hipnosis ericksoniana, de la utilización y cómo usar la hipnosis para tratar los dos, quizás a veces, muchas veces al mismo tiempo, el dolor y la ansiedad. Porque si no baja el dolor, la persona también no va a tener menos ansiedad. Y si no Exacto. baja esta ansiedad, la persona no va a tener menos dolor. De Entonces, acuerdo. cómo tratar los dos al mismo tiempo. Entonces, y, y, y bueno, como estoy a aprender aquí también la terapia de pareja, aprender sobre la teoría del apego que me está encantando cada vez más, cómo usar la teoría del apego para tratar el dolor. El dolor. Bueno, Bueno, solamente unos. va a ser un capítulo muy interesante, desde luego. Y te iba a decir ahora, si tuvieras que escoger de todos los libros que tú has leído sobre hipnosis, si tuvieras ¡Ay! que escoger un solo libro, de todos los que has leído de hipnosis, si tuvieras que coger un solo libro, ¿cuál sería? Ah, me gustan mucho los seminarios didácticos de Milton Erickson. Yo pienso que Ajá. Milton Erickson fue una persona, cuando entro y empiezo a leer los seminarios didácticos, entro en este mundo donde casi como que las cosas que él hacía resultaron como si fuera una magia.
es como había este respeto y una expectativa positiva con el paciente, que sí, por supuesto, tú puedes. Por supuesto, puedes entrar en trance, por supuesto que puedes manejar tu dolor, por supuesto que esto puede ser arreglado. Entonces, había ahí una, una confianza en el inconsciente muy grande y una presencia muy importante, una presencia muy poderosa de Erickson, donde iba. Y yo pienso que esta presencia poderosa, vamos a decir, tiene que ver con su habilidad de estar ahí en el presente momento completamente con los pacientes y a escuchar su mente sabia o su mente inconsciente. Entonces, fue lo que abrió el mundo para mí de las posibilidades de hipnosis. Entonces, hay ahí un lugar bien amoroso para mí por este libro, que fue el primero que me abrió el mundo, para el mundo de la hipnosis. Pero después, bueno, yo leo hipnoanálisis, yo leo hipnosis tradicional, yo quiero saber cuáles son las posibilidades. Es curioso, Lilian, porque el primer libro que yo leí sobre Erickson hace muchos años era precisamente un seminario didáctico con Milton Erickson. O sea, ahí hemos quizá coincidido por lo menos un poco. Te confieso que cuando leí ese libro al principio no entendía nada. Pensé, este tío está loco, no entendía qué es lo que estaba haciendo. No estaba loco, está claro que no estaba loco, lo hacía muy bien y poco a poco fuimos entendiendo un poco esa maestría de Erickson. Bien, ¿cuántos años llevas ya en terapia? Lo puedes decir seguramente. ¿Cuántos años? Yo ando trabajando con psicoterapia hace 28 años. Sí, 28. Enseñando y dando psicoterapias ahí en Brasil y ahora aquí en los Estados Unidos. Y bueno, me encanta este aspecto multicultural también, porque aquí estoy, bueno, trabajando con personas de diferentes culturas, pero también viajé mucho a trabajar en Japón, en China y Singapur y Australia y partes de Europa. Y bueno, es interesante ver cómo la cultura trae diferentes problemas más específicos y cómo tenemos que ver este riesgo, aparte de la cultura o género que afecta a los seres humanos también. Bueno, pues espero que vengas a España a vernos cuando se pueda. Cuando termine el COVID-19, espero que nos hagas una visita. Me dará mucho gusto, Isidro. Lilian, ha sido un placer hablar contigo y estamos deseando todos que este libro ya lo podamos tener en las manos, pero estamos en contacto. Te envío un abrazo virtual. Oh, gracias a ti también. Mucho gusto, Isidro. Y ahí continuamos a hablar. Bye, bye. Gracias. Hasta pronto. Bye, bye.